comentar que sería bueno hacer un balance de estos 25 años del Instituto de Vivienda. El instituto lo construimos entre todos. Fue una cuestión colectiva, no fue una cuestión individual. Y lo construimos en un momento también histórico de nuestro país, porque se dio el cambio de primera vez, se nombró al jefe de gobierno, al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y fue en ese momento en donde se dieron las condiciones que pudiera construirse este instituto. Como ya se veía, anteriormente teníamos toda la experiencia de muchas organizaciones que participamos en el FONAPO, y el FONAPO fue como una experiencia muy importante porque nos enseñó una cosa muy importante que sería bueno reflexionar ahora. Una de las cosas es que el FONAPO no daba créditos individuales, o sea, daba créditos a las organizaciones constituidas legalmente como asociaciones civiles y cooperativas. Y era algo muy importante, porque en ese tiempo demostramos las organizaciones, la autoridad que estaba en ese momento, que se podía hacer otro tipo de experiencias en la ciudad, y se generaron muchísimas experiencias muy importantes. La riqueza de las organizaciones es algo importante porque demuestra que colectivamente podemos hacer las cosas de una manera diferente. Una de las cosas que me acuerdo que cuando se estuvo discutiendo en las discusiones cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas llamó a diferentes actores para que construyéramos esto y viéramos qué podíamos hacer con el instituto. Una de las cosas que hicimos fue dos reglas de operación de dos programas importantes, que fue el programa de mejoramiento de vivienda y el programa de vivienda en conjunto. Una de las cosas, no sé si se acuerdan, aquí hay muchos compañeros, en estos años todavía existía el Fididesu. En el Fididesu empezamos a hacer las primeras experiencias, pero luego se pasó al INI, que se estaba reestructurando con Elena Solís, que ya los escuchamos hace rato. Esa fue una cuestión importante porque lo fuimos construyendo entre todos y entre todos fuimos armando. Fue una cuestión muy importante porque aprendimos muchísimas cosas. Me acuerdo que por primera vez las organizaciones participábamos en el consejo directivo del Fididesu, y en el Fididesu no estaban acostumbrados a que las organizaciones opináramos sobre las cosas, sino eran los técnicos, los financieros, los que definían si se daba un crédito o no se daba un crédito. Esta acumulación, que yo creo que el movimiento tiene más de 50 años acumulando toda esta experiencia, se reflejó luego en la cuestión del Instituto de Vivienda hace 25 años. Yo quisiera retomar esto porque ahí aprendimos que las organizaciones somos capaces de presentar propuestas de políticas públicas, que no nos quedamos en la cuestión meramente de la protesta, sino también de la propuesta. Y que entonces las organizaciones, con todo nuestro aprendizaje, lo que hicimos fue de que era necesario
hacer también propuestas y no quedarnos nada más en reclamar las cosas, sino en qué las cosas que hicimos, que podíamos presentar. Ya con Andrés Manuel, me acuerdo muy bien que nos llamó un día ahí a Monterrey y entonces dijo, es que el Instituto de Vivienda va a ser del Movimiento Urbano Popular. Y entonces propuso, como después de que salió Elena, se propuso la cuestión de que David Cervantes y Superbarrio, bueno, Raúl Bautista y otros compañeros estuvieran ya como funcionarios del Instituto de Vivienda. Yo quisiera comentar que el Instituto el mejor funcionario del instituto ha sido David, porque David tenía una sensibilidad, porque venía del propio movimiento, porque conocía con todas sus dificultades. Creo que sería muy largo en 10 minutos hacer todo el balance, pero hemos vivido procesos muy importantes. Pero lo que pasó es que se masificó los programas y se le dedicaron muchísima lana, se le dedicó mucha lana al Instituto de Vivienda. Ya con toda esta experiencia en los movimientos, me acuerdo que se discutía que estábamos considerados como cuestiones viviendísticas, o sea que éramos vivienderos los movimientos, que lo único que querían era vivienda y vivienda, porque teníamos nuestra clientela y éramos corporativistas, se nos acusaba en ese sentido. Y una de las reflexiones que se hizo en ese tiempo fue de que los movimientos deberíamos de pasar de la cuestión de vivienda al origen del movimiento, que era una cuestión territorial. Y entonces la cuestión del territorio jugaba un papel importante. Y por eso, desde que empezamos a reflexionar en ese sentido, la cuestión es que veíamos que lo que había que buscar era no nada más la producción social de la vivienda, sino la producción social del hábitat, que fueron dos elementos importantes que se plantearon en la construcción luego de la Carta de la Ciudad de México por el derecho a la ciudad. Y entonces empezamos a trabajar en la cuestión de qué ciudad es la que queríamos. Me acuerdo que se organizó en el año 2000, organizamos junto con la Coalición Internacional del Hábitat, varias organizaciones civiles sociales, la Asamblea Mundial de Pobladores. Y en esta Asamblea Mundial de Pobladores lo que vimos era qué ciudad queremos, no nada más para la cuestión del hábitat, sino la cuestión de la salud, la alimentación, la educación, etc. Y veíamos que no bastaba tener nada más 4 paredes, sino que deberíamos de ir construyendo una comunidad diferente y una cuestión de un territorio. Después de toda esta experiencia en la Asamblea Mundial de Pobladores, que escuchamos las experiencias de muchos compañeros de África, de Asia, de Europa, de América Latina, de Estados Unidos, Canadá, entonces estuvieron los foros sociales mundiales, y en los foros sociales mundiales se empezó a discutir también la construcción del derecho a la ciudad y la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. En esa carta se reflejaban como los elementos centrales. Y ya después, un poco después, empezamos a plantearnos la necesidad de hacer una carta de la Ciudad de México por el derecho a la ciudad. Nosotros lo que aspiramos y aspiramos es que haya una carta a nivel nacional,
o sea, no nada más de la Ciudad de México, sino aspiramos a que haya una carta a nivel nacional. Pero en el 2007 empezamos todo este proceso junto con Enrique y junto con muchas organizaciones, empezamos a construir lo de la carta. Hubo muchas críticas y decían, es que esa carta no va a servir para nada, son puros sueños, son masturbaciones mentales que se hacen ustedes de la ciudad que quieren. Y entonces se veía como una utopía la cuestión de que pudiéramos construir y tener una carta. En el 2010 firmamos lo de la Carta por el Derecho a la Ciudad, la firmamos en el cine Metropolitan, más de 250 organizaciones, unas muy convencidas y otras medio convencidas, porque también había críticas sobre esta cuestión de construir la carta. Pero logramos, y eso es algo muy importante que se logró, es que la firmara la Asamblea Legislativa en ese tiempo, la firmara el Poder Judicial, la firmara el gobierno de la ciudad y organizaciones sociales, civiles, etcétera, firmara la carta. La carta ha sido un elemento muy importante porque ha servido como una herramienta de lucha de la ciudad que queremos. Porque no nada más plantea el problema de la defensa de los derechos, sino la cuestión de qué ciudad es la que queremos, qué es la ciudad que aspiramos para los que viven y transitan en la ciudad, o sea, no nada más para los que habitan la ciudad. Y con un énfasis muy importante, que es una ciudad que debe de ser equitativa para todos. Esta ciudad no es equitativa, porque mientras unos tienen todo, otros no tienen lo indispensable. Y entonces en esta ciudad tenemos que luchar porque haya una equidad y la carta nos da como esos elementos. Una cosa de lo que decía Iván, quisiera comentar, creo que ya me pasé del tiempo, de lo que decía Iván, cuando después de la carta que firmamos, se intentó firmar cartas con cada una de las alcaldías. Firmamos con 16, 15. Nos faltó nomás Coajimalpa. Y entonces los de Milpalta nos preguntaron, bueno, pues el derecho a la ciudad, ¿para quién? Porque aquí no queremos que vengan los compañeros a poblar, o sea, nosotros queremos tener ese territorio. Y una cosa que nos veíamos es que la carta debería de ser una cuestión muy importante, digamos, porque en las ciudades no podemos vivir sin el campo.